Amén, buenas noches. ¿Cómo están, iglesia? Dios les bendiga. Amén. Estoy contento de verlos una vez más. Amén. Gracias de verdad por estar aquí. Una vez más estamos dentro del culto de Escuela de Evangelismo. ¿Cuántos quieren realmente proclamar el Evangelio? ¿Cuántos quieren ser testigos de Cristo? Pues hoy vamos a continuar viendo nuestro librito, Nueva Vida, Nuevo Vivir. Es el libro para dar sanidad al campo. Cuando hablo del campo me estoy refiriendo a los no creyentes. Cuando hablo del campo me refiero donde las personas que no conocen a Dios están sufriendo. Hoy vamos a mirar el la lectura número 11. La lectura número 11 de nuestro material Nueva Vida, Nuevo Vivir, y hoy el título es La vida de adoración. La vida de adoración. Y cuando hablamos de la vida de la oración, en su mente, ¿qué es lo que viene? Está hablando del culto, porque culto es adoración. Y si nosotros pensamos un poquito acerca de nuestra vida antes de conocer a Cristo correctamente, antes de conocer, ¿verdad?, el Evangelio de una manera concreta y correcta, nosotros hemos visto muchas cosas. No sé si ustedes, pero en el pasado yo me esforzaba mucho para dar el culto. ¿Cuántos se han esforzado para dar el culto? Muchos, ¿verdad? Pero esforzándome para dar el culto a Dios, supuestamente si estamos dando el culto y estamos dentro del culto, la vida debería tornarse más fácil, ¿o no? Pero para mí no era así. Mi vida era más difícil. Nos reuníamos más para dar el culto y la iglesia más peleaba. Nos reuníamos más para ofrecer el culto y no había obra del Espíritu Santo, sino más bien había obras de división, había obras de pleitos y todas esas cosas. Yo sé que algunos que han ido a la iglesia antes saben lo que estoy hablando. ¿Han visto ustedes eso en la iglesia? ¿Lo han visto o no lo han visto? Entonces, eso a mi vida me trajo a mí mucho desánimo, porque siendo tan joven mirar eso dentro de la iglesia no te da fuerza, no te da ánimo, sino más bien me desanimaba. Y dentro de este desánimo, mirando todo lo que veía dentro del culto, me preguntaba y decía, si el culto debería hacer feliz a Dios o no. ¿El culto debería darle mucha alegría a Dios o no? Y si Dios está muy feliz por el culto que damos y Él está muy alegre por el culto que damos, ¿debería realmente en ese culto haber obra de Dios o no? Debería ser así. Pero no vamos a poder dar un culto correcto hasta que nosotros no conozcamos realmente esto. ¿Quién es Jesús? Y no solamente esto, sino por qué Él es el Cristo. No vamos a poder dar un culto correcto si no entendemos esto. Porque Cristo vino y murió en una cruz, ¿sí o no? Y terminó con todos nuestros males, con todos nuestros pecados y todas nuestras maldiciones. Él lo terminó todo. Y su cruz, la cruz de Cristo, para nosotros
Es un gran poder. Por eso que los que comprendemos quién es Jesús y por qué Él es el Cristo, pueden ofrecer el culto, porque conocen este poder. Los que no conocen este poder van a terminar ofreciendo el culto a cualquier ídolo, van a terminar ofreciendo el culto a cualquier cosa, porque no tienen este secreto. Pero los que tienen el secreto de la cruz, los que conocen este poder de la cruz, ellos realmente pueden ofrecer el culto verdadero, que pone feliz y alegre a Dios, y es donde Dios obra para cada uno de ellos. Cuando el culto agrada a Dios, hay obra de Dios. Dios abre todas las puertas de la bendición, y Dios abre todas las puertas, todos los caminos para la evangelización del mundo. Pero cuando el culto no es un culto verdadero, sino que es simplemente un culto que ha caído en una religión, porque Latinoamérica está envuelta en una religión. Sin conocer a Cristo, van a la iglesia. Sin conocer quién es Jesús, van a la iglesia. Y por esa razón no funciona. Si yo no conozco quién es Jesús, por qué Jesús es el Cristo, y no conozco tampoco cuál es el problema en el que el hombre se encuentra, y no conozco cuáles son las bendiciones que los que han aceptado a Jesús, el Cristo, han obtenido, ellos no van a poder restaurar el culto en sus vidas. Todos los que estamos yendo al campo a predicar el Evangelio, todos los que estamos proclamando a Cristo en el campo, en realidad, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando esto, que el culto sea restaurado. Porque el hombre ha perdido el culto. ¿Qué quiere decir? Ha perdido a Dios. Por eso no puede restaurar el culto en su vida. Génesis capítulo 1, 27 y 28, Dios ha creado al ser humano dentro de esta bendición. Pero Génesis capítulo 3 del 1 al 20, si han traído un cuadernito, apunten por favor y confirmen en sus casas. Tenemos hoy invitados, queremos darle la bienvenida a nuestros invitados que están hoy con nosotros también. Amén. Denle un aplauso a Cristo, porque Dios ha traído hoy a sus hijos a este lugar también para escuchar el Evangelio. Génesis 3 del 1 al 20, ¿qué es lo que está hablando? Habla acerca de la ruptura del pacto. Por eso se ve claramente cómo el hombre, después de romper el pacto, quien había sido creado para vivir dentro de esta bendición del culto, cómo ahora ya no puede ofrecer el culto a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya no está. El hombre y Dios se separan. Y cuando ellos se separan, ustedes ya han escuchado esto muchas veces, ¿verdad? Al separarse, ¿qué es lo que pasa? El hombre que es espiritual, espiritualmente quiere restaurarse, pero no conoce el camino. Como no conoce el camino, ¿qué es lo que hacen ellos? Tratan de conectarse con Dios de cualquier manera. Si le dicen, este ídolo es Dios, le adoran. Yo he conversado con mucha gente en el campo que le digo, no adores ídolos. Y han dejado, ellos dicen, nosotros ya no adoramos ídolos. Lo han cambiado ahora el ídolo, ahora adoran a una imagen. No adoramos ídolos, pero adoran una imagen. Es lo mismo. Pero ellos creen en su mente que no están adorando. Es lo mismo. Por eso cuando nosotros miramos esto, el sufrimiento llegó, la maldición llegó, porque el hombre que había sido creado para vivir dentro de la bendición del culto, vivir con Dios, relacionándose con Dios, ahora ha caído. Y como ha caído y está sin Dios, no sabe cómo restaurarse. Dios nos dio esto. Génesis 3:15, la simiente de la mujer va a pisar ¿qué?
la cabeza de la serpiente. Esto para nosotros es un gran poder, porque Dios promete al Mesías, promete al Cristo. Por eso, si no entendemos Jesús, ¿quién es Jesús? Es el nombre con el cual Dios a través de Cristo viene a este mundo, que significa Salvador. Cristo, ¿quién es Cristo? Cristo es el oficio que Él vino a cumplir. Su nombre y su oficio. El Mesías prometido llegó, pero tenía que registrarse, ¿o no? Se registró con el nombre de Jesús, que significa Salvador, pero vino a hacer el trabajo ¿de qué? Cristo. Por eso vino a la cruz y en su muerte Él terminó con todos nuestros pecados, con todos nuestros males, con todas nuestras maldiciones. El Mesías prometido vino y restauró al hombre otra vez. Todos aquellos que conocen que Jesús es su nombre, pero ha venido con el oficio de Cristo. ¿Qué oficio? Profeta, sacerdote y rey. Juan 14:6, como profeta, Él se hizo el camino para encontrarnos con Dios. Romanos 8:2, como sacerdote, la ley del pecado y de la muerte solo puede ser anulado por otra ley, por la ley de la vida, en Cristo Jesús. Él como sacerdote nos ha vuelto a Dios, perdonándonos y sacándonos, arrancándonos de la maldición y el pecado. Y como rey, primera de Juan 3:8, Él ha terminado con todas las obras del diablo. Jesús es el Cristo. ¿Y por qué ha venido? Porque el hombre está en un problema. ¿Cuál es ese problema? Está separado de Dios. Y como tiene ausencia de Dios, no va a poder él en esta vida restaurarse con sus propias fuerzas. Por eso hoy estamos dando el culto aquí. Y esto le hablo a la gente y no lo entienden. Por más que los explico, no lo entienden. Después que se destruyen, recién lo entienden. Después que la maldición llega, recién lo entienden. Recién que el desastre viene, era así, ¿no? Es tarde ya. Esto ustedes lo tienen que saber para ustedes. Génesis, capítulo 4, del 1 al 10. ¿Por qué es tan importante el culto? El culto es importante. Un culto que puedan ofrecer sin conocer el Evangelio, que es el Evangelio Cristo. Un culto sin el secreto de la cruz es un culto incorrecto. Caín y Abel ofrecieron culto a Dios. Yo antes pensaba que Caín había dado un culto sin santidad, por eso Dios lo desechó. Y no era que dio sin santidad. Abel dio el culto con derramamiento de sangre, ¿sí o no? ¿Por qué es necesario la sangre para ofrecer el culto? ¿Por qué es necesario la sangre para restaurar el culto? Porque después del pecado original de Génesis 3, es necesario la sangre. Es necesario la sangre para restaurarse y para ofrecer el culto. Por eso cuando venimos al culto sin conocer a Cristo, sin conocer el Evangelio, es un culto incorrecto. Dios no va a obrar ahí. Un culto correcto es el culto que lleva el sacrificio de la sangre del Calvario, el secreto de la cruz, el poder de la cruz. ¿Cuánto me están entendiendo? Si yo entiendo lo que Cristo ha hecho por mí, lo que Él ha terminado en mi vida, yo le ofrezco el culto a Él, sabiendo, este es el secreto. Un culto que no lleva sangre, que lleva buenas obras, que lleva esfuerzo, que lleva trabajo, a Dios no le agrada. Vuelvo a repetir, porque Génesis 3, después de Génesis 3, del pecado original, después que el hombre cayó en pecado, es necesario que el hombre dé culto. ¿Solo con qué?
con sangre. Ahora no quiero que mañana lo vean esto literal y mañana me traigan, vayan al mercado y me vengan trayendo un balde de sangre aquí. Porque a veces leen la Biblia, lo entienden mal. No estamos hablando de algo literal, estamos hablando de algo espiritual. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. El culto es tan importante. Si no conocen el problema espiritual, si no conocen el secreto de la cruz, no se puede restaurar el culto. Por eso es que muchos se desaniman, muchos no pueden continuar, porque están dando el culto sin entender quién es Cristo, sin comprender realmente lo que Cristo ha hecho por uno, o por ustedes y por mí. Hay que comprender lo que Cristo ha hecho realmente. Cristo lo ha terminado todo en la cruz. Cristo en la cruz del Calvario no es que ha venido a estar con nosotros de cualquier manera. Él murió en la cruz y está ahora junto con nosotros. ¿No dicen amén? Me miran como que si le diera igual. Cristo murió, resucitó y está ahora junto con nosotros. Todos tus problemas han sido resueltos. Cristo en la cruz del Calvario ha arrancado todos tus pecados y tus maldiciones. Por eso que si yo entiendo eso, me restauro a mi estado original. Y cuando vengo a ofrecer el culto, ¿cómo ofrezco el culto? Comprendiendo, no es que voy a venir a pedir misericordia, no es que voy a venir a decirle, Señor, soy un gusano, soy basura. No, ya has sido restaurado. Y has venido conociendo a Cristo, el Evangelio, lo que ha hecho por tu vida. Le estás ofreciendo el culto a Dios. Y no lo estás haciendo con tu esfuerzo, sino que es necesario dar el culto con la sangre del Calvario. Génesis capítulo 12, del 1 al 9. Abraham continuamente hacía el derramamiento de sangre. Abraham continuamente hacía el sacrificio. Y Abraham, quien continuamente hacía este sacrificio para dar el culto, su descendencia hizo la evangelización del mundo. Si ustedes dan continuamente el culto con el derramamiento de la sangre, comprendiendo quién es Cristo, qué es lo que ha hecho por ustedes en la cruz, sus descendencias evangelizarán el mundo. ¿No lo creen? ¿Por qué no dicen amén? Amén. Tenemos la evidencia. El Éxodo nos está hablando del culto de la sangre. El Levítico habla de la restauración de este culto. Tenemos que nosotros tomarlo. Este Éxodo 3:18 para nosotros es un gran poder, el sacrificio de la sangre. No se puede solucionar nada solamente con sangre. Por eso tenemos que hoy entender el culto que tiene el enfoque de Cristo, el enfoque de la cruz. Si nosotros venimos al culto con ese enfoque, solo Cristo, solamente Él puede solucionar todos los problemas de mi vida. Solamente a través del culto yo puedo restaurar mi vida, puedo restaurar mi campo, puedo restaurar mi familia, puedo restaurarlo todo. Por eso yo siempre les digo, el culto no es un lugar de una reunión cualquiera. El culto es el lugar donde se reúnen las personas que han solucionado todos sus problemas fundamentales con Cristo. Y en este culto, donde representa el trono celestial, donde está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo recibiendo ese culto, es el culto que soluciona todos tus problemas. Acostúmbrense. Yo antes de conocer el Evangelio siempre decía, hay que hacer ayuno, pastor, para poder resolucionar nuestros problemas. Hay que hacer vigilia, pastor, para solucionar los problemas. Yo no digo que eso no se debe hacer, se debe hacer, pero para encontrar el plan de Dios, para llenarnos del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde tenemos que solucionar todas nuestras cosas? A través del culto. Todos los problemas que ustedes tienen, a través del culto tienen que solucionarlo. Todas sus crisis que vienen a su vida, a través del culto lo tienen que solucionar. Todas las maldiciones que aún todavía siguen corriendo en sus generaciones, a través del culto los tienen que cortar.
Todos los problemas espirituales que aún todavía no se han resuelto en su vida, a través del culto lo tienen que cortar. Por eso es que el culto es tan importante. Y eso es lo que está hablando en la lectura de hoy. Está hablando acerca de ¿qué? Del culto. Por eso rápidamente tenemos que salir del culto religioso. Hay que salir rápidamente de eso. Perú está lleno de culto religioso. Latinoamérica está infectado del culto religioso. Hay que escapar de eso. ¿Somos hijos de Dios o no? ¿Dios nos ha rescatado con precio de sangre o no? Entonces, nuestro enfoque tiene que ser esto. Juan 19:30, ¿qué dice? Cristo en la cruz del Calvario, ¿qué dijo? Consumado es. ¿Qué está consumado? Todos tus problemas. ¿Qué está consumado? Todas tus maldiciones. ¿Qué está consumado? Todo. Por eso tenemos que restaurar el culto de Isaías 7:14. El culto es disfrutar de Emmanuel. ¿No dicen amén? Hay que restaurar eso en su vida. Yo no sé por qué algunos no están trayendo ya sus cuadernos. Tienen que traer sus cuadernos, es una escuela de evangelismo. Y tenemos que hacer algunas notas. Jesús vino a nuestra vida por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso? Y está junto con nosotros a través del Espíritu Santo. Y a través del culto, Él nos dará la llenura del Espíritu Santo. Eso es algo muy importante. La llenura del Espíritu Santo a través del culto. Entonces recibiremos las respuestas de Hechos 2, del 1 al 47. Estaban reunidos juntos unánimes. De repente vino un viento recio. ¿Dónde estaban ellos? ¿Ofreciendo qué? El culto. El culto. El culto con el secreto de la cruz. El culto con la sangre del Calvario. El culto entendiendo el secreto. El culto entendiendo este poder que Dios nos ha dado. Solo Cristo. Ahí se acaba todo. Ellos recibieron ahí toda la respuesta. Se le abrieron 5 puertas, 5 itinerarios dentro de esto. Hicieron la evangelización mundial. Juan 4:24, ¿qué dice? Dios no quiere que hagamos un culto simplemente con cosas buenas, no. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dígalo conmigo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Si no conocen este pacto que les acabo de hablar, un día en sus vidas van a estar adorando cualquier cosa. Por eso hoy es muy importante que entiendan esto. Juan 4:24, Primera de Crónicas 16:29. 5 aspectos importantes que voy a escribir aquí. Lo primero, el culto es un aspecto muy importante para los seres humanos. Por eso los seres humanos tienen que entender esta importancia. El culto. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Mucha gente no conoce este secreto. Y por eso es que, como no conocen este secreto, ¿qué están haciendo? Están adorando piedras, están adorando maderas y todo tipo de cosas así. Pero también hay ídolos del mundo. ¿Cuáles son estos ídolos del mundo? Dinero. ¿Cuáles son más estos ídolos del mundo? La filosofía, el honor. Están postrados en esto.
Por eso al mínimo ustedes que están aquí tienen que entender, si están dando culto a otras cosas, tienen que mirar qué fue lo que realmente fracasó a Israel. ¿Qué fue lo que fracasó a Israel? Israel dejó el pacto, hizo idolatría y recibieron maldiciones. Restauraban el pacto y otra vez regresaban a Dios y Dios los bendecía. En otras palabras, si ustedes quieren recibir maldiciones, hagan idolatría, nada más. Esfuércense por hacer idolatría. Esfuércense por hacer hechicería y adivinación. Les aseguro 100% que recibirán maldiciones. Por eso hoy ustedes, al escuchar esta palabra, si no quieren fracasar realmente, escapen de estas cosas. Porque si hacen idolatría, 100% fracasarán. Dios desea que nosotros demos el culto verdadero. ¿Con qué? Dios quiere que demos el culto verdadero con el secreto de Cristo, nada más. Lo segundo, la actitud correcta. Para el culto. ¿Con qué actitud tenemos que venir al culto? Debemos poner todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra voluntad, tenemos que ponerlo dentro de la adoración y dentro del culto. ¿Qué es lo que realmente a veces nosotros queremos hacer a veces dentro del culto? Queremos a veces nosotros buscar tantas cosas, pero lo único que Dios quiere es solamente esto. En el culto, solamente quiere que estés enfocado ¿en quién? Solamente en Él. Enfócate en Dios. No te enfoques en ninguna otra cosa. A veces están dando el culto, pero están pensando otras cosas. Están dando el culto, ¿qué voy a cocinar? De aquí salgo corriendo a comprar. Están enfocados en otras cosas. Ofrezcan el culto enfocados. Es lo que Dios quiere, solamente en Cristo, solamente en Dios. Amén. El culto tiene que ser ¿qué? Santo. Y también tiene que ser ¿qué? Sincero. Y esta palabra santo y sincero no está hablando de tu esfuerzo. La palabra santo y sincero, ¿qué es lo que tengo que entender? Que para que un culto sea santo y sincero, tiene que estar en Cristo. Porque tú no tienes ninguna justicia. Tú no tienes nada para darle a Dios. Por eso todo es ¿quién? Cristo. En Cristo damos un culto santo. Con Cristo damos un culto sincero. Amén. Por eso, donde está Cristo, todos los problemas terminan. Amén. Pero a veces nosotros ¿qué pensamos? Antiguamente, ¿cómo aprendíamos en las iglesias tradicionales? No, un culto santo tiene que ser una ropa que sea adecuada. A veces yo miro acá hay jóvenes que ahora vienen a la iglesia con chor. Y yo los miro y digo, bueno, más importante es el corazón, ¿verdad? Pero hay ancianos, hay diáconos oficiales de la iglesia que lo miran como que deberían regresar a su casa y vestir bien, ¿verdad? En mi tiempo, hoy no, en mi tiempo, regresaban a los jóvenes a su casa. Porque, por supuesto, no estoy diciendo que a la iglesia también hay que venir como nos dé la gana. No estoy diciendo eso. Pero la santidad no está en la ropa. ¿Sí o no? La santidad no está en lo que tú puedas llevar. La santidad está aquí. ¿Me entienden? No sé si cuántos estarán de acuerdo conmigo. Después, con la palabra.
a medida que van madurando espiritualmente, a la medida que van entendiendo más este secreto, los creyentes, los hijos de Dios, empiezan a cambiar de actitud, su manera de ser, manera de vestir, manera de hablar, ¿sí o no? Es la madurez que empiezan a tener y Dios los cambia, Dios los limpia. Los bendigo en el nombre de Cristo, que ustedes puedan entender esto. Amén. Una persona que no ha sido restaurada en el culto, no ha sido restaurada en Cristo, es una persona que no sirve de mucho. Pero una persona que ha sido restaurada en Cristo es una persona muy importante para la evangelización mundial. Amén. Por eso ustedes son muy importantes. Aquí no hay personas que no sirvan de mucho. Aquí todos son muy importantes, porque todos han sido restaurados en la sangre de Cristo. Amén. ¿Cuál será el contenido del culto? El culto también tiene un contenido. El culto tiene un contenido. ¿Y cuál será ese contenido? Hay 4 cosas. Hay 4 cosas en el contenido del culto. La primera, ¿qué es? La alabanza. La alabanza. La alabanza es muy importante. Eso hemos restaurado nosotros en nuestra iglesia. Antes no. Antes, ¿qué canciones cantábamos? ¿Ah? Que nos causaban dolor, que nos causaban tristeza. Las letras solamente estaban llenos de arrepentimiento, solamente llenos de dolor. Hoy no. Hoy, ¿cómo hemos cantado? Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. ¿Himnos que dan fuerza o no? Es el contenido del culto. Ustedes en casa, no estén poniendo esas músicas, esas alabanzas que le traen tristeza. Eso es una cultura. ¿Se han dado cuenta ustedes que las personas que sufren, no creyentes, buscan esos tipos de música que se conectan con su dolor? ¿Ah? Todas las músicas que ellos escuchan, yo escucho tantas personas que en las calles y en las motos, la persona escucha música de acuerdo al estado en el que se encuentra. ¿Sabían eso? Los que escuchan música romántica, ¿ah? Están enamoraditos. Cada cosa que uno, de cada experiencia que tienes, es tu estado espiritual. ¿Sí o no? Hasta cuando sueñan. Hay personas que sueñan y se levantan con un miedo. Ay, me va a pasar esto, me va a pasar el otro. Es su estado espiritual, están llenos de ansiedad. Es su estado. Por eso con Cristo tienen que cortar eso. Amén. Ya no debemos estar, Señor, perdóname, me arrepiento, ayúdame. No. Cristo, Cristo, cuánto te amo. Y con eso, ¿qué tenemos que hacer? Oración. Tenemos que orar. Amén. Tenemos que orar a Dios. La oración que está disfrutando de Cristo, del secreto de Cristo, no es una oración que te causa dolor. Por eso decimos, la oración es el tiempo de la mayor felicidad. Si la oración que tú haces no te hace feliz, no es una oración que nace de Dios, es una oración que está naciendo de ti. ¿Cómo uno ora cuando nace de Dios la oración? Tomo la palabra. ¿Cómo yo oraría con esto que me está dando Dios? Oh Dios, gracias por haberme dado, Señor, esta vida de adoración. Señor, lléname con tu espíritu y gracias. Dame una gracia para la próxima semana, porque ahora entiendo que el culto ha sido restaurado en mi vida. Yo que estaba lejos, que iba camino al infierno, he sido restaurado en el culto es disfrutar de Manuel, estar contigo, porque es la bendición que originalmente me diste. Te doy las gracias. Esa es una oración tomando la palabra. Amén. Gracias porque, Señor, yo ahora no adoro cualquier cosa. Entiendo en sí el objeto del culto. No son piedras, no son madera, no es dinero. Señor, si realmente quiero disfrutar de Emanuel, tengo que disfrutar del culto. Con Cristo lo ha terminado todo. Así se ora, tomando. Por eso le digo, tomen nota. Si no, ¿cómo van a orar? Aferran a su problema. Ah, Señor, ayúdame. Ah, Señor, cambia a fulana. Ah, Señor, cambia a fulano. Esa es una oración que nace de ti.
La oración que nace de Dios te hace feliz. Amén. Espero que me entiendan. ¿Y luego qué? Luego, la palabra. La palabra de Dios es lo más importante en el culto, el evangelio que es predicado. ¿Y luego qué más viene? Vienen las ofrendas. Este es el contenido del culto. Pero ¿cuál es lo más importante de todo esto? ¿Ah? La palabra. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Porque todo esto que acabo yo de hablarles, todo esto en sí, ¿en qué está enfocado? ¿Ah? En Cristo. La alabanza, en Cristo. La oración, en Cristo. La palabra, en Cristo. Las ofrendas, en Cristo. ¿Sí o no? Ese es el contenido. Por eso, ustedes tienen que aprender muy bien esto. Amén. Para que puedan realmente llevar esto al campo también. Porque los que están yendo al campo, los vuelvo a repetir, cuando nosotros predicamos el evangelio, ¿en sí qué queremos buscar? Restaurar el culto en las personas. Porque si se encuentran con Cristo, ¿el culto se restaura en sus vidas o no? Porque comienzan a disfrutar de Dios a través de Cristo. ¿Cuántos tipos de cultos hay? Tipos de culto. Está el culto principal, que es los domingos. Está el culto del jueves, de oración. Ahora estamos en el culto del viernes, que es escuela de evangelismo. Y también tenemos la oración de lunes, miércoles y viernes de 6 a 7, pero empieza desde las 5:45 AM. Algunos dicen, bueno, el culto principal es más importante. Y solamente el culto principal queremos estar, pero los demás creemos que no es importante. ¿Así será? ¿Así será? Por supuesto que el culto principal es un culto donde todos nos reunimos porque las personas dejan sus actividades, dejan el trabajo y es un buen tiempo para reunirnos todos, ¿verdad? Pero el culto principal, el culto de oración del jueves, todo es culto, ¿eh? No son programas, son cultos. El culto de hoy, de la escuela de evangelismo y el culto de oración de madrugada, todo esto son cultos. Por ejemplo, estos cultos que he mencionado, aquí en Latinoamérica y en Perú, ¿qué yo he notado? Que aquí en Latinoamérica y Perú somos muy relajados. Porque estos cultos, estos 3 cultos aparte del domingo, en otros países, en cualquier iglesia que usted va, esto es casi obligatorio para los laicos o diáconos. Esto es casi obligatorio para los oficiales de la iglesia. Y casi ya llaman hasta lista cuando van a empezar el culto. Porque esto es obligatorio para los oficiales de la iglesia. Pero aquí no, aquí vienen si quieren, si les da la gana, si tienen tiempo. No les importa. Pero tienen que entender hoy, estamos aprendiendo el culto verdadero. Amén. Tienen que estar en estos cultos. ¿Por qué? Porque son oficiales de la iglesia. Son las torres de la iglesia. Voy a resumir la torre en una palabra. ¿Qué es ser una torre? Ser una persona que está llena del poder de Dios. Esa es una torre. Y ustedes, para que sean torres, tienen que estar dentro de estos cultos. Así van a ser llenos del poder de Dios. Amén. Por eso decimos, construye una torre. Levante una torre de oración. Levante una torre de evangelismo. Vamos a levantar 1000 torres. Y a veces ustedes están pensando en algo literal.
no es literal. ¿Qué es una torre? ¿Qué es levantar la torre de Dios? Levántate con el poder de Dios como una torre inamovible. Amén. Sean llenos del Espíritu Santo y levántense con una torre con el poder de Dios. ¿Cuánto me están entendiendo? Por último, lo quinto, y termino con esto. ¿Cómo, si nosotros sabiendo esto y preparamos el culto, aunque sea un poquito, preparamos el culto se prepara también, no se da de cualquier manera. Por eso siempre le digo, los sábados apaguen el televisor, porque llegan tarde no porque se hacen tarde, es que duermen muy tarde y no se pueden levantar temprano. Es lógico, si te duermes 1 o 2 de la mañana, es lógico que tienes que levantarte tarde o no. Entonces, como el culto es todo para el ser humano, ustedes aprendan a dar el culto correctamente, aprendan a dar el culto verdadero. No den un culto al azar, con esfuerzo, con lucha, con santidad. Eso a Dios ni le interesa. A Dios le importa que lleves sangre. Tus obras, tus méritos, a Dios no le mueven. A Dios lo que le mueve, le alegra y le hace feliz, que tu culto lleve sangre, que tu culto entienda evangelio, que tu culto tenga el secreto de la cruz. Y si preparas esto un poquito, ¿cómo? Primero, el tiempo. Preparen el tiempo. Amén. Tienen que preparar el tiempo. Cuando vienen, por ejemplo, aquí, el culto, ¿a qué hora empezamos? 10:30. ¿A qué hora están llegando? 10:40, 10:50, las 11. Y hay personas que llegan hasta 11:15. Yo los miro y digo, están haciendo batalla espiritual, pero así Dios no va a obrar. Así van a tener desánimos, porque no hay obra. No hay obra. Porque el culto en sí es todo. Y si yo no estoy preparando el culto correctamente, Dios no va a obrar. Las tinieblas se tienen que quebrantar. La oscuridad tiene que ser destruida, pero depende cómo yo doy el culto. ¿Me entienden? Si no dando el culto se van a desanimar. Yo voy al culto, no pasa nada. Yo voy al culto, leo la palabra, no pasa nada. Mira si estás dando un culto correcto. Si no estás dando un culto correcto, restáuralo hoy. Amén. Tienen que venir. Usted dirá, pastor, pero yo vengo a las 10:30 y no hay nadie. Mejor todavía, porque es el tiempo de la preparación. Empiezas a orar, Señor, empieza a agradecerle a Dios por la palabra que te dio la semana pasada. Empieza a agradecerle a Dios por las respuestas que Dios te dio esta semana. Empiézale a agradecerle a Dios por las puertas que te está abriendo, los caminos que Él te está mostrando. ¿Cuánto me entiende? Por la fuerza y la sanidad que Él está trayendo a tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en tu empresa. O sea, venir temprano no es que no hay nadie, es el tiempo de preparación. Oren. Amén. Amén. ¿Con qué actitud tenemos que venir? Una actitud solamente de querer dar gloria a Dios con todo mi corazón, de una manera sincera. No está mi corazón en otra cosa, mi corazón solamente está en darle gloria a Él. El culto es un tiempo de pensar solo en la palabra que Dios me va a dar, estar orando por el mensajero que me va a traer la palabra, que Dios me dé gracia, que Dios le dé gracia al mensajero, que le dé el poder espiritual, el poder de la sabiduría para que transmita una palabra que me sane, me cure, con esa actitud, sinceros. Amén. Amén. Entonces, con una buena actitud, con sinceridad, y de esa manera traigan sus cuadernitos para grabar
echar raíz y tener la naturaleza del Evangelio. Yo no puedo escuchar mensajes sin escribir, no se me queda nada. Yo tengo que escribir para que se me quede algo. Y es un buen método. Acostúmbrense a escribir y se van a dar cuenta que se empieza a grabar. Y si tienen sueño, cuando escriben se le va el sueño. Es un método también para no dormir. O sea, en todo nos ayuda. Amén. Entonces, voy a concluir. El culto. ¿Qué es el culto? Vuelvo, en pocas palabras voy a resumir todo esto. El culto es la bendición que Dios le dio al hombre en el Edén. Es la bendición. El culto es una bendición. Venir al culto es estar dentro de la bendición del culto. Porque Dios lo creó al hombre con esta bendición para ofrecer el culto. Por eso que el hombre ha sido creado para eso. Pero el culto se perdió cuando el hombre se separó de Dios en Génesis 3. Y por eso el culto desde Génesis 3 para acá adelante solo se tiene que dar con sangre, porque solamente con la sangre se puede resolver el problema de Génesis 3. No se puede dar culto sin sangre por causa de Génesis 3. Solo con la sangre se termina todo eso. El culto, si no comprendemos el Evangelio, podemos terminar adorando cualquier cosa. Israel dejó el pacto, cayó en idolatría y le cayó maldición. Volvió a tomar el pacto y Dios los bendijo. Si ustedes quieren fracasar, hagan idolatría. Les aseguro que van a fracasar. ¿Con qué actitud? Corazón enfocado en Dios, santo y sincero, quiere decir con Cristo, porque no puedes con tus obras. ¿Con qué contenido? Alabanza, con oración, recibiendo la palabra y devocionando también con sus ofrendas. ¿Pero qué es lo más importante aquí? La palabra. Amén. El Evangelio. 4 tipos de culto. Es el culto que tiene la iglesia. Los oficiales de la iglesia tienen que restaurar esto. Estamos mandando lo lindo de la oración de la madrugada, que ni siquiera es madrugada, 6 de la mañana. Algunos me dicen, pastor, yo trabajo. ¿Sabe qué me sorprende a mí? Yo a veces salgo temprano y veo personas que vienen, que son inquilinos, salen de sus lugares donde están ellos rentando por mi casa y lo vieran. 4 o 5 personas escuchando misa, creo, no sé, pero así salen, dando sus misas, caminando a sus trabajos. Yo digo, ¿cómo ellos no dicen estoy trabajando, no puedo escuchar, no puedo estar ahí? ¿Ah? ¿Es la actitud o no? Estoy cocinando, pon ahí. Para cocinar no necesitas el oído, ponlo ahí y escucha la palabra. Y cocinando ora, Señor, mi esposo que va a comer esta comida, sálvalo, dale gracia. Señor, rescátalo. Señor, restaura el culto en su vida. Cuando coma, Dios va a obrar. Amén. ¿Se me entiende? No hay excusa, hermano. Hasta en el taxi yendo a sus trabajos pueden estar escuchando con sus audífonos. ¿Sí o no? O sea, no hay excusa, sino que no lo están tomando en serio. Mientras ustedes duermen, hay 25, 26 hermanos que lunes, miércoles y viernes están llenándose de poder, están llenándose del secreto del Evangelio, están restaurando sus vidas en el culto. Es así. Los bendigo en el nombre de Cristo. Que puedan ustedes hoy tomar esta palabra y puedan restaurar el culto en sus vidas. Amén. Ustedes lo están haciendo, solamente falta poner en orden. Pongan en orden el culto. Amén. Y descansen temprano. No hagan tantas actividades. Hagan todas sus cosas mirando el horario para que puedan hacer el culto verdadero. Así van a recibir gran sanidad, grandes respuestas. Dios nos va a abrir grandes puertas para la evangelización mundial. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, quien ha solucionado todos los problemas de nuestra vida, te damos las gracias. Ayúdanos, Señor, a que podamos comprender la importancia del culto verdadero, Padre, que a través de la sangre del Calvario
Señor, podamos ofrecer nuestras vidas por el culto y las misiones, Señor. Levántanos como esos testigos que han restaurado el culto, Señor, y que van a proclamar este evangelio en todo lugar. Que a través de los aposentos altos podamos restaurar el culto en las familias y en los no creyentes que no te conocen, Señor. Desde Génesis 3, el culto se perdió porque se perdió a Dios. Pero a través de Cristo, Señor, vamos a restaurar el culto. Aquellos, Señor, que reciban a Cristo en su corazón, serán restaurados para darte adoración. Gracias, porque nos has permitido, Señor, entender lo que es el culto el día de hoy, dándonos la fuerza espiritual, la fe y el poder para poder restaurarlo en nuestra vida. Y en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo, oramos. Amén.